Buenos días, mi nombre es Sor Luz Dari Caicedo. El día de hoy quiero invitarlos a que me acompañen a un recorrido maravilloso por el Museo Santa Clara, el cual está ubicado en la carrera octava, barrio La Candelaria, en Santa Fe de Bogotá. Esta iglesia, único edificio en pie del Real Monasterio de Santa Clara de Santa Fe, fundado en 1625, se terminó de construir en 1647. El convento Santa Clara lo conforma también la iglesia, que es la única estructura que permanece en pie y es donde actualmente funciona el Museo Santa Clara. El convento fue demolido a finales de la primera década del siglo XX. Acompáñame a este hermoso recorrido por el Museo Santa Clara. El día de hoy nos encontramos en el Museo Santa Clara. Vamos a iniciar un recorrido por este lugar. En este momento nos encontramos en la sacristía. Entonces podemos ver acá los monumentos religiosos. Tenemos aquí está parte de la información de la construcción, como la iglesia. Esta fue creada desde 1865. La iglesia fue entregada por el gobierno nacional a los sacerdotes corazonistas, quienes modificaron parcialmente el edificio y lo utilizaron como una iglesia de culto diario. Aquí podemos observar también este otro monumento y aquí la información sobre las monjas. Las monjas coloniales formaban parte activa de los negocios, las influencias políticas y las labores requeridas por la sociedad. El convento fue una fundación religiosa cuya función social básica fue proteger a mujeres de limpia sangre, es decir, hijas de matrimonios católicos de españoles. Siendo una institución religiosa, el convento desempeñó también importantes funciones crediticias en Santa Fe de Bogotá. Entonces aquí podemos observar lo que hace parte de la sacristía. Podemos observar cómo está también el techo y aquí otro monumento de San Juan Nepomuceno. Vamos a seguir nuestro recorrido por el resto del museo. Entonces, como les digo, esta es parte de la sacristía. Bueno, vamos a continuar. Una vez viendo ya nuestra primera parte en nuestro recorrido por nuestro Museo Santa Clara, vamos a hablar de los ejemplos a seguir, que son nuestros santos. La presencia de estos intermediarios en Santa Clara aumentó durante el siglo XVIII, conformando de esta forma una serie de temas iconográficos, entre los que se destacan tres órdenes: las órdenes religiosas de la Caridad y Defensa y de la Inmaculada Concepción. En la parte de acá encontramos lo que se llama la nave central. Podemos observar también el techo y más monumentos religiosos de muchos años. Entonces vamos a iniciar por esta parte. Aquí podemos encontrar los diferentes santos: San Agustín, Santa Lucía, San Juan Apóstol, Arcángel San Sealtiel, Visión de Santa Gertrudis y muchos más. Entonces, las pinturas y las esculturas que reposan sobre los muros del Museo Santa Clara son un valioso testimonio del proyecto propagandístico que utilizó la Iglesia Católica en la evangelización de América. En este proceso se establecieron diferentes temas iconográficos, entre los cuales se destacaron los relacionados con los santos y las santas debido a la importancia devocional y pedagógica que estos adquirieron. ¿Por qué fue tan importante la representación de los santos? Estos fueron los intermediarios y los ejemplos de vida a seguir que el catolicismo implantó. Por esta razón, sus pinturas se constituyeron en artefactos discursivos, con los que se pretendió moldear al ser y el comportamiento de los sujetos coloniales en el contexto de la contrarreforma.
Los retablos servían como escenario para la celebración de la Eucaristía. Hasta el Concilio Vaticano II, el sacerdote daba la espalda a los feligreses y hablaba hacia el retablo, para lo cual la mesa de altar estaba adjunta a este. Las imágenes y escenas sagradas tenían una función didáctica para el adoctrinamiento, a la vez que fungían como complemento visual del sermón y como receptáculo de oraciones y plegarias. En los retablos de Santa Clara se han desdibujado las lecturas iconográficas por el cambio de ubicación de las imágenes entre diferentes nichos de un mismo retablo o en otros espacios de la iglesia. Aunque no existe certeza de la fecha exacta en la que se instaló el púlpito de la iglesia del Real Convento de Santa Clara, se tienen indicios de que ocurrió en el año 1672, momento sugerido por las investigaciones realizadas en la década de 1970, en el marco de la restauración de la iglesia. El púlpito tuvo un papel muy importante dentro de la liturgia católica durante el periodo colonial en la Nueva Granada. En dicha época, la misa se ofrecía en el altar, en latín y de espaldas, pero el sermón se debía proclamar en el púlpito, en castellano y de frente. A partir de este, se educaba a los fieles en la religión, se comentaban los sucesos públicos o se inducía a los sujetos para que siguieran conductas determinadas. En la voz del cura y en sus enseñanzas se encontraba, según la lógica católica, el camino y la puerta al cielo, otra razón por la cual el diseño original del púlpito de Santa Clara exhibía representaciones de la puerta celestial. El Señor de la Humildad. Esta figura de Cristo sufriente sentado sobre una roca representa el momento en que Jesús, luego de ser azotado, se siente agotado a tomar aliento. La talla evidencia en su policromía al sufrimiento de Jesús, resaltado por las lágrimas de cristal que se observan en sus mejillas. La escultura fue donada por María Arias de Urgate en fecha cercana a 1647. Ella también ordenó la hechura del retablo que actualmente alberga a la pieza. Este Cristo se convirtió en uno de los núcleos devocionales del antiguo templo gracias a la cofradía que a partir de su donación se creó en torno a él. Entonces esta parte es coro bajo y la parte de arriba es coro alto. Por su parte, el coro bajo funcionaba como sala de profundis. Estaba presidido al costado norte por la imagen de la Piedad con dos donantes. Al parecer, María Arias de Urgate y Juan de Zapaín. Frente a esta imagen tenía lugar el ritual de la culminación de toda una vida de clausura, en el que se celebraba la consumación del matrimonio místico de las monjas fallecidas con Cristo. Las monjas de mayor virtuosidad eran retratadas allí mismo. Sus cuerpos, vestidos con el hábito y su cabeza coronada de flores, representaban a las novias místicas que se entregaban a su marido celestial. El tema de la piedad, ampliamente difundido en las artes desde la época bizantina, representa el momento en que María recibe a Jesús muerto en sus brazos, luego de que éste ha sido bajado de la cruz. Como componente adicional, este óleo exhibe en sus ángulos inferiores dos imágenes que durante años fueron reconocidas como María Magdalena y San Juan Apóstol. Gracias a la restauración de la pintura realizada en 1983, se reveló que los dos personajes originalmente no eran estos santos, sino dos donantes. Se cree que la figura femenina corresponde a María Arias de Urgate y la masculina a la de su esposo, Juan de Zapaín, de benefactores del convento de Santa Clara. Adjunto al coro alto se encuentra la tribuna del órgano, el cual acompañaba el canto y la oración de las clarisas por lo menos durante 3 veces al día en maitines, laudes y vísperas. La cripta, quizá una de las piezas más originales del piso de la antigua iglesia de Santa Clara, sea la lápida en piedra ubicada en dirección al altar. Como bien lo indica el texto labrado en ella, la losa encierra la cripta construida gracias a sus benefactores,
Juan de Sapiain y María Arias de Urgate. La cripta es una estructura subterránea que subyace al espacio más importante de la iglesia, el presbiterio. Se accede a ella por una estrecha e irregular rampa, la cual en alguna época anterior posiblemente fuera escalonada, y está delimitada por un angosto corredor que abre a una bóveda de baja altura. Hoy en día, tal vez como producto de la restauración realizada al templo, esta bóveda, construida primordialmente en piedra como mortero de arena y cal, está pintada de blanco, lo cual no descarta que estuviera también decorada con diseños de características semejantes a los que se pueden apreciar en el coro alto del templo. Para su uso como sepulcro, se dispusieron plataformas de alturas variables, adosadas a todo lo largo de los muros de la cripta, sobre las cuales se colocaron directamente los cuerpos de las religiosas, vestidas con sus hábitos negros o blancos, dependiendo de su jerarquía, y una guirnalda de flores. Las flores fueron un elemento simbólico muy importante en los conventos, por cuanto representaban las virtudes que debían seguir y profesar las monjas, pero asimismo en el espacio fúnebre eran un recurso necesario para atenuar los olores de la muerte. Pintura sobre madera y pintura mural. Un jardín florido presente en toda la iglesia. Aunque muchas veces se habla de la pintura mural, el embovedado de Santa Clara, esta, así como la pintura de los cielos rasos de la sacristía y los coros alto y bajo, no entra en dicha clasificación, pues no fue realizada sobre muro, sino sobre madera. Esta pintura fue elaborada con técnicas cercanas a aquellas utilizadas en la de la Caballete y en la escultura policromada, constando de una base de preparación de yeso, aglutinado con un material de naturaleza proteica y una capa pictórica al temple. La pintura de la bóveda puede dividirse en dos partes. La primera desde el retablo mayor hasta el arco toral, que cuenta con diseños florales en tono azul claro, rojo y amarillo ocre, y la segunda desde el arco toral hasta la celosía, también con diseños florales en tonos azul oscuro y rosado. Ambas simbolizan un jardín de flores y estrellas sembrado en el cielo. En los dos casos, lo que hoy en día se observa en la segunda es la segunda intervención del embovedado, realizada posiblemente a finales del siglo XVIII o principios del siglo XIX, a causa de los distintos desprendimientos de la pintura original y de la pintura de la primera intervención realizada en el siglo XVII. Estos deterioros se produjeron por las filtraciones de agua-lluvia, fuertes movimientos provocados por la deshidratación de las bases de preparación y hasta el mismo peso de la estructura pictórica. Los diseños florales, dispuestos de forma lineal, circundan y entrecruzan de manera rítmica los botones y las pentafolias. Las flores 5 hojas, ambos elementos realizados con madera tallada y hojilla de oro, también posteriores a la decoración inicial. Las pinturas de los coros y la sacristía, que de igual forma fueron realizadas con una base de preparación de yeso con aglutinante proteico y pintura al temple, fueron descubiertas a principios de la década de los 80. Estas estaban ocultas bajo 2 capas de pintura roja, correspondientes a momentos decorativos, que también se pueden distinguir en otros elementos de la iglesia, como los enchapados y el púlpito. De estas, se destaca especialmente la pintura localizada en el coro alto, pues entre varios diseños florales y fitomorfos se aprecian diferentes representaciones animales, como el armadillo, el jaguar, el colibrí, el loro, el ciervo, la cabra y el mico, entre otros. Algunas de ellas correspondían a la fauna local y al mismo tiempo simbolizaban virtudes cristianas. En cuanto a pintura mural propiamente dicha, el museo cuenta actualmente con varios,
testigos, es decir, diferentes zonas de pintura que fueron rescatados en la misma década de los 80 y que hoy día se pueden ver en la sacristía, con diseños florales y fitomorfos. El zócalo del presbiterio con diseños geométricos y representaciones de columnas. Algunos espacios de la nave con diseños florales y fitomorfos. El coro bajo en el nicho y junto a los canes, con representaciones de ángeles y jarrones floridos, y los muros del coro alto, con representaciones de santos, jarrones floridos, aves y diseños florales y fitomorfos. Varias de estas pinturas realizadas al temple corresponden al primer momento decorativo de la iglesia, cuyas paredes no contaban con los enchapes rojos y eran los diseños murales, lo que observaban los fieles. Es posible que el reemplazo de la pintura mural por los enchapes no responda únicamente a la imposición de una nueva moda o de tendencia, sino también a los deterioros que las pinturas presentaban en sus diferentes estratos. Al final del recorrido por nuestro Museo Santa Clara, espero les haya gustado y que hayan adquirido muchos conocimientos sobre este museo. Y espero verlos pronto por nuestro Museo Santa Clara.